Amigos, y este martes recibimos a un habitué de los lunes y vuelve a esta mesa de trabajo, por supuesto con su palabra, porque no puede ser diferente. Privilegio conversar esta noche con Yuri Rodríguez. Bienvenido. Muchas gracias, don Gracias Roberto. por acompañarnos. He invitado a Yuri porque es uno de los tantos jóvenes que ha decidido incursionar en la política. Uno de los tantos que además ha pasado por esta emisión estelar. Casi todos están, Varsovia, casi todos están en candidatura y todo, estamos perdiendo tiempo, Varsovia. Pero en el caso de Yuri decidió buscar la candidatura como diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué te decides a eso? La política no es apabullante, no envejece antes de tiempo. ¿Lo pensaste bien? Bastante bien. Ajá. Y sobre todo porque mi aspiración es ser un buen representante. Y la gente, don Roberto, a veces no es consciente de lo importante que es estar bien representado. Y un buen representante es estar en la cotidianidad, en el día a día de la gente, conocer sus valores, sus deseos, sus virtudes, pero también sus desafíos. Y yo creo que nosotros en la República Dominicana hoy tenemos una crisis de representación, que jóvenes como yo pretendemos llenar ese espacio. Y por eso he tomado esta decisión. Ya, ¿lo consultaste con la familia, con todo el mundo? Con la almohada. Con la almohada, todo. con los libros, etcétera. ¿En qué basas tu propuesta de cara al electorado de la circunscripción 1? Una circunscripción difícil. Así es. ¿Cómo la has identificado? ¿Es conservadora? ¿No es conservadora? Hay temas en los que todavía no hay una definición. ¿También le preocupa la basura como el que le preocupa la circunscripción 3? ¿Qué has identificado y qué le propones? La circunscripción número 1 se ha dado cuenta de algo, que yo también lo he planteado, y es que el gran problema de nuestros políticos es que van a la política a cumplir sus sueños, pero no a cumplir los sueños de la gente. Y en ese sentido, Yuri busca que la gente deje de ser objeto para que se convierta en sujeto de la toma de decisiones, don Roberto. A la gente hay que involucrarla cuando los representantes van a tomar decisiones. Explícale a la gente qué cosa es sujeto y no objeto. Objeto es cuando te utilizan y sujeto es cuando tú decides. Claro. Son dos condiciones muy distintas. Entonces yo como buen representante tengo que ser capaz de asumir no solamente la responsabilidad y el liderazgo de esos problemas que más adelante vamos a mencionar, pero también de involucrar a la ciudadanía en todas las propuestas que yo vaya a presentar como legislador. La circunscripción número 1 es bastante diversa. Las condiciones o las necesidades de San Carlos no son las mismas de Piantini. Claro. O la del kilómetro 8,5 de la carretera Sánchez no son las mismas de Bellavista o de los Cacicazgos o del 30 de mayo. O de la Yuca. O de la Yuca, correcto, efectivamente. Son mis vecinos, mis queridos amigos. O del ensanche Naco que está justo al lado. Claro. De hecho, todos los sectores de nuestra ciudad capital en la circunscripción número 1 tienen su extrarradio, es decir, su bolsón de pobreza. Claro. Solamente Gascue y los Cacicazgos no lo tienen. Por lo que un buen representante tiene que ser capaz de interpretar los sueños de cada uno de esos habitantes, independientemente de su condición económica, claro, o independientemente de la clase social en la que este sistema les ha colocado. Por lo que mi principal propuesta, insisto, es ser un buen representante, pero la propuesta, digamos, don Roberto, buque insignia de esta candidatura es el Plan Hostos. Por Eugenio María de Hostos. Claro, lo escuché hoy, un gran maestro. ¿Por qué el Plan Hostos? Mire, la principal preocupación de los ciudadanos de la circunscripción número 1 es la inseguridad. Y los principales actores delincuenciales de nuestro país oscilan entre los 15 y 25 años, jóvenes igual que yo. Ahora bien, nos hemos hecho la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre en la vida de un niño o una niña que nace inocente para que a los 15 años se convierta en un ente letal para la sociedad? ¿Tuvo que ver la policía en la formación cognitiva y de valores de ese niño o de esa niña? No. Son otras las instituciones, sobre todo las de corte social del Estado, como el Ministerio de Educación, que tienen que asumir esa responsabilidad junto con la familia. ¿Usted qué proponía en el plan? Por lo que el Plan Hostos primero busca devolver la moral y cívica al currículum educativo de la República Dominicana. Porque a pesar de que nosotros hemos intentado reformar la policía, eso no quiere decir que los actores delincuenciales van a variar. Claro. Entonces tenemos que atacar el tema desde el origen, que es precisamente generar conciencia no solamente de derechos, sino también de deberes en nuestros niños y niñas para posteriormente, en su desarrollo, garantizar oportunidades.
le toca a los diputados también fiscalizar. Así es. ¿Cómo te propones y te preparas para ese rol de llegar a una curul por el PLD en la circunscripción 1? Yo estoy proponiendo la creación del primer método de evaluación legal en la República Dominicana. ¿Cómo es eso? ¿Y con qué se come eso? Ajá. Bien, ¿qué ocurre? Muchas veces cuando las leyes salen del Congreso, los diputados le dan la espalda, a pesar de que ellos mismos son los autores. Y no sabemos cuáles son los porcentajes de aplicación o efectividad que están teniendo esas leyes. Por ejemplo, una ley que condiciona el día a día de los ciudadanos en la circunscripción número 1, la Ley de Movilidad y Transporte Terrestre, claro, el tema del tránsito. Claro. Ahora bien, en la Cámara de Diputados no hay una evaluación de esa ley que es reciente del año 2017 para saber en qué porcentaje se está aplicando y cómo está beneficiando a la ciudadanía. Pero pongo otro ejemplo, don Roberto, la ley de partidos políticos y de régimen electoral, que hubo que modificarla, pero aún con modificaciones, el Tribunal Constitucional la desmembró. Claro. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay una ausencia de calidad legística, de calidad legal, por parte del órgano técnico de la Cámara de Diputados. Ahora, cuando la gente ve que evacúan una decisión, evacúan más bien una ley por parte del Congreso, y ve que el Tribunal Constitucional la desmiembra, ¿qué genera eso en la ciudadanía? Desconfianza. Total. Y falta de credibilidad, porque el órgano que está siendo como representante del Tribunal Constitucional y no los diputados, que es por ellos por lo que nosotros votamos. Que siempre he criticado porque bajo las presiones, las coyunturas terminan, en otras palabras, él lo dice muy bonito, pero es sancochando el proyecto de ley, armando un Frankenstein y sancochándolo y no ven al final, pasa. Mire, si aquí se ponen a calcular todas las leyes que asignan partidas presupuestarias a la ley de presupuesto y el 4% para la educación y no sé qué por ciento del PIB para lo otro. Superan el PIB. No, 3 veces. 3 veces el presupuesto porque lo hacen y no calculan y nadie se siente y dice, no, espérense señores, no podemos en estos porcientos que ustedes están diciendo porque nos hace falta 3 veces el país, no hay manera, es irreal, porque no hay una conciencia de verdad del rol a la hora de legislar, porque es darle para allá, para complacer al que baja la línea del partido, porque estamos en una coyuntura, pero ni siquiera para escuchar el que votó por ti en la circunscripción, que aspira a otras cosas que tú no le cumples, ni siquiera haciendo o proponiendo proyectos de ley. Hablando de esos proyectos, bueno, el plan Hostos me imagino que debe incluirse en un proyecto de ley para que educación... Vamos a lanzar una cruzada nacional, don Roberto, a partir del día 21 de octubre, a propósito de la conmemoración del Día Mundial de la Ética, en donde a través de una plataforma digital vamos a recolectar firmas para llevar esa iniciativa legal al Congreso de la República y presentarla también ante el Consejo Nacional de Educación para que sea, digamos, colocada como obligatoria la materia de moral y cívica. Y por ahí entonces comenzamos el master plan, tanto de reformar a los profesores como de indicarle cuáles son las condiciones pedagógicas a los niños, etcétera. Ya. ¿Qué otros proyectos de ley tienes en mente, aparte de Hostos? Sí, tenemos un plan básico para la juventud, don Roberto, que es el primer programa de pasantía remunerada con acción tripartita. ¿De qué se trata? Sociedad, sector privado y Estado. ¿Por qué? Porque nosotros, al igual que como hicimos un pacto por la educación, tenemos que hacer un pacto por la juventud. Claro. En la República Dominicana, más de 500,000 jóvenes son ninis, pero no porque ni estudian ni trabajan, sino porque no tienen ni soluciones ni alternativas. Entonces tenemos que comenzar en otro plano a tecnificar la educación, porque tenemos una educación muy profesionalizada, pero muy poco tecnificada. Entonces este programa lo que está buscando es generar las capacidades pertinentes dentro de esos jóvenes para que posterior a su tecnificación, si quieren profesionalizarse, entonces hacerlo dentro de un empleo digno, que tenga calidad de vida y no necesariamente condicione la economía de la familia, que es fundamental. Entonces creo que si nosotros logramos un pacto nacional por la juventud dominicana, este país, hay que decirlo, don Roberto, es casi mayoritariamente joven. Pero eso va a variar de cara al 2030, porque las proyecciones es que la tasa de natalidad vaya descendiendo, por lo que es imperante que nosotros trabajemos este tema desde ahora. Y mire, es muy sencillo verlo, el porqué. La República Dominicana encabeza la tasa de desempleo en toda América Latina y el Caribe, junto con México. Cada 30 o 31 por cada 100 jóvenes no tienen empleo, lo dice la CEPAL.
y también encabeza la tasa de embarazo en adolescentes en toda América Latina, lo que condiciona a nuestras niñas, a nuestras adolescentes y a nuestras mujeres, juntos con sus hijos e hijas, a un círculo vicioso de la pobreza y de la miseria. Quizás Pero nadie habla de estos temas. Claro, a propósito de eso, quizás le toque, si gana la curul como diputado. Así será. Y así será. Que me excusen el resto de tus compañeros y amigos que están en esta pelea, porque hay otros, incluso de otros partidos, amigos nuestros acá que están luchando por esa circunscripción y esa curul. Pero quizás le tocará retomar el famoso Código Penal. Su posición sobre eso. El Código Penal no ha sido aprobado. ¿Por qué? Si ya se decidió mayoritariamente que las 3 causales, que era el supuesto, digamos, obstáculo, se debatieran en una ley especial, entonces, ¿por qué no han aprobado el Código Penal? Parecería, don Roberto, que hay un interés oculto que no nos han mostrado ni nuestros representantes ni los sectores fácticos de la sociedad del por qué no se aprueban. ¿Será porque hay algunas condiciones, digamos, sobre todo para las estructuras financieras fraudulentas, que este nuevo Código Penal ataca de manera frontal? ¿Será que hay ataques de manera frontal y de garantías por parte de este código al cuidado del medio ambiente y a la no explotación irresponsable de nuestras tierras en cualquier sentido de la palabra? Entonces, la pregunta que hay que hacerle a nuestros congresistas es por qué no han asumido la responsabilidad de aprobar el código si ya las 3 causales, que era el debate principal, ha quedado aprobado que sea debatido en una ley especial. Por último, el candidato ya oficial presidencial del Partido Revolucionario Moderno, hoy presidente de la República, Luis Abinader, cuando decidió lanzar su precandidatura, sus aspiraciones para alzarse con la candidatura, que recibió el respaldo mayoritario de los miembros del PRM el pasado domingo, fundamentaba su decisión en el ejemplo y en la moral como esencia para ir a seguir trabajando desde el poder y aportando desde el gobierno. Que solamente eso, esa fuerza moral y de transparencia y de honestidad, que fue la palabra, le avalaban para dar ese paso. ¿Usted cree que es más honesto el gobierno del PRM que los gobiernos del PLD en la historia? Definitivamente no, pero 2 visiones bastante claras sobre ese tema. Lo primero es que si lo único que tiene para mostrar es eso, un intangible, es porque no hay nada tangible para la sociedad, no hay una obra. Y la República Dominicana tiene 2 tipos de problemas coyunturales y problemas estructurales. Y el PRM se ha decidido a trabajar problemas coyunturales porque se resuelven con pura estética y sin ningún tipo de sustancia. Pero esta candidatura y el Partido de la Liberación Dominicana, también con Abel Martínez como candidato presidencial, históricamente se ha preocupado por los problemas estructurales. Además, ¿cómo hablar de moral cuando hay más de 25 funcionarios que han sido separados de sus cargos por supuesta acusación de corrupción y ninguno de ellos han sido sometidos a la justicia por el Ministerio Público Independiente? Pero le pongo otro ejemplo, don Roberto. ¿Por qué no miramos a Abel Martínez, que ha estado desde que accedió a la alcaldía en el primer lugar de transparencia del SISMAP, que es el que mide los índices de transparencia de las instituciones? ¿Pudiéramos hablar de eso por el gobierno del presidente Abinader, cuando mucha gente dice que sus funcionarios son corruptos, aunque él no lo sea? ¿Sobre quién recae la responsabilidad del liderazgo en la gestión gubernamental? Son las preguntas que deberíamos de hacernos y que yo le dejo a la gente para que se forme su propio criterio, porque no seré yo el que conjugue valores morales en ese sentido, pero sí tengo que dejar claro que el Partido de la Liberación Dominicana, aunque ha sido observado por la ciudadanía, y mire, yo le digo, don Roberto, en la única condición en la que todos los seres humanos somos idénticos, usted y yo y todos los que nos observan, esa es nuestra condición de imperfectos. Claro. Por lo que, evidentemente, no estoy diciendo que todo haya sido color de rosa, ¿verdad? Pero lo que sí digo es que son mucho mayores las luces que las sombras en ese sentido. Así es. Por último, ¿cómo es el proceso a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana para escoger finalmente el candidato a diputado por la circunscripción número 1 y el resto de las circunscripciones? No, Roberto, en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional será la modalidad de encuestas. De encuestas. Por lo que le invito a todas las personas que nos están observando hoy, día martes,
que si a usted a partir de mañana, a partir del jueves, lo llaman, lo contactan, lo entrevistan personalmente, van a su casa y a usted le ha parecido bien lo que Yuri Enrique le ha planteado, pues entonces dígale a ese encuestador que Yuri Enrique es su candidato a diputado. Ya. Yuri, ¿cuándo es que se oficializa entonces la candidatura? Deberá ser a partir de mediados de este mes, Ya, según las indicaciones que ha dado el partido. Qué bien. Aunque el plazo de la Junta está hasta final de mes. Hasta final de mes. Correcto. Pues nada, desearle suerte, éxito, gracias por venir Roberto, y hablar un poquito más allá de su segmento. Sí. Sé que cuida mucho de hablar de sí mismo, aunque da su opinión en su segmento para dedicarlo a otros temas un poco más de pensamiento y de filosofía y de otra índole. Y con mucho gusto le cedimos este espacio, como lo pudiéramos hacer con los demás, para hablar de un joven que apuesta a la política de verdad, a ideas novedosas, frescas, diferentes, a escuchar a la gente para transformar sus ideas en opciones de gobernanza y darle la posibilidad a su gente para que también sean parte de ese gobierno y de esa solución. Es de las propuestas que Yuri Enrique y Rodríguez trae como candidato a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana en la circunscripción 1. Esta noche en exclusiva en nuestra emisión estelar.